seleccionamos unos 6, 8 audios de la vergüenza, de corte y corrupción. Lo han Ujú. leído, han dado un control de lectura no memorístico, por supuesto, sobre la importancia, qué personas. Entonces tenemos nada menos que a Gustavo Gorriti, que es director de IDL Reporteros y además uno de los mejores periodistas de investigación, no voy a decir ni siquiera del Perú, de la región, sino del mundo. Y tiene una serie de premios que lo acreditan, como dicen como decimos los abogados, y que en el Perú ha hecho cosas importantísimas, como fue de los primeros que descubrió a Montesinos, estudió también, investigó el surgimiento del sendero luminoso, en todo el caso Odebrecht, IDL Reporteros, él y su equipo fueron los primeros en tratar la relación de peruanos, de autoridades peruanas y empresas peruanas con Odebrecht. Y me acuerdo que al comienzo no rebotaba nada, se demoró ya cuando fue. En fin, tiene muchísimas investigaciones. Ahora también está escribiendo mucho sobre la pandemia. También hemos comentado ahora un poco cuál es tu propuesta, porque veíamos cuáles posibilidades habían entre si Keiko, si Castillo, si uno, si el otro, si voto viciado o si ver qué ofrece cada uno. Hemos estado discutiendo eso. En fin, yo recomendé ahí tu artículo. Pero ahora lo hemos invitado en relación a lo que significan los CNM audios o los audios de la vergüenza, lo que ha expresado, lo que ha revelado. Y bueno, es un lujo tener a Gustavo y agradecerle muchísimo, porque como ustedes comprenderán, son momentos muy, muy movidos y con él con mucho trabajo, como siempre, y sin embargo ha aceptado estar acá un tiempo corto. Entonces le agradecemos, lo saludamos y le pedimos que dé unas palabras motivadoras, como se dice, y después dialogamos un poco. Eh, pero motivadora, yo podría motivarlos para que inicien una vida basada en hacer ejercicio físico todos los días. Creo que quizás sería una de las mejores contribuciones que podría hacer para su formación. Pero tengo la impresión de que hoy día están hablando sobre los CNM Audio, sobre el caso de Lavajuez, ¿verdad? Entonces, como digamos, no tenemos mucho tiempo, quisiera que, y es un caso realmente grande, complejo, complicado, eh, algunas cosas que les interese que entender, comprender o que yo desarrolle, algunas preguntas que tengan relacionadas con ese caso, con la investigación, cómo se hizo, de qué manera, en fin, para cualquiera de esas cosas, y cada uno de esos es un campo más bien grande, estoy a la disposición para escuchar y Ya tratar de responder, por supuesto. lo que podemos hacer es que Claudia o Íñigo, cualquiera de los dos, junte a ver unas 3 preguntas o Claudia no comentarios, puede porque yo he usurpado su lugar. pero ella sabe No, cómo. me he conectado de otro usuario, entré por Ah, otro usuario, sí, ya, Claro, bueno, estoy qué acá. bien. Entonces, para bueno, Claudia nada, en este momento todos estamos con identidades falsas. Ya, Claudia, ¿cómo se llama? Nada es imposible tecnológicamente para Claudia. O sea que, entonces, Claudia o Íñigo junten 3 preguntas ¿por qué o no, comentarios. Ernesto, perdóname, por qué no lo hacemos a la vieja usanza, dado que Ya, yo soy probablemente el más veterano de este grupo? Levantada de mano y que hablen, ¿no? ya, Sí, claro, profesor, sí, sí, sí. Que tenemos levanten la participaciones. mano. ¿Ah? A ver, tenemos manos levantadas. Por ejemplo, Sí, sí. Rafael Polar quiere hacer una pregunta. Adelante, adelante. Sí, mucho gusto, señor Gorriti. Mi pregunta sería respecto a lo que más me impactó de esta investigación es cómo reaccionó el Congreso, cómo lo intentaron citar, cómo era esa situación de que el Congreso quiso obstruir, perdón, las investigaciones, si podría contarnos sobre eso. Apenas salieron las investigaciones y reventó el escándalo,
nosotros tuvimos, si recuerdo bien, como 3 elementos inmediatos de reacción que trataron de contener lo que habíamos sacado. Debo decir, para que ustedes entiendan todo el trasfondo, de que esta era la organización que no solamente dominaba el Consejo Nacional de la Magistratura, el Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación, sino que había creado vínculos, llamémosle hipervínculos, entre diversas instituciones del Estado. De hecho, lo que se buscaba era tener un control general a lo ancho de todo el espectro del poder político y del poder en las instituciones reguladoras, el Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación, etc. De tal manera que lo que había, nosotros ya habíamos sacado, por ejemplo, la reunión en la casa de Guido Aguila, en la que llevaron a uno de los miembros del CNM, que encontró a Becerril, que el que intentó indicarle qué tipo de persona debían apoyar, porque estaba dentro de los propósitos que ellos tenían, dentro de la mayoría que entonces dominaba abrumadoramente el Congreso, y tenía, por supuesto, sometido al presidente Kuczynski, para tener, como digo, un control general. Congreso, Fiscalía de la Nación, Consejo Nacional de Magistratura, Poder Judicial y Tribunal Constitucional. Con eso estaba todo hecho. Tenían solamente al pobre viejito Kuczynski listo para ser ejecutado. Entonces, en el momento en que nosotros sacamos esto, ellos ya habían recibido una información previa de que se estaba llevando a cabo una investigación. Había las fiscales que estaban haciendo esto, con buena intención, hablaron con una fiscal superior donde estaban, pensando de que iban a poder contar con el apoyo de ella, porque estaban obviamente muy temerosas de lo que podía pasar. Esta fiscal fue donde el jefe de la Oficina de Control Interno, Rodríguez Montesa, fiscal supremo, y no sé si con buena intención, pensando de que les iba a ayudar, le contó lo que había. Rodríguez Montesa era parte de esa mafia. Inmediatamente distribuyó la alarma. Y con la alarma distribuida, todos inmediatamente empezaron a tratar de ponerse en guardia. Naturalmente, de que siendo flojos y todos, varios dejaron de lado aquellos que dijeron no hablar más por teléfono. Era más cómodo hablar por teléfono, y algunos siguieron haciéndolo todavía. Entonces, cuando nosotros salimos, y fue básicamente cuando tuvimos alguna noticia de que ellos ya se habían enterado, apresuré mucho la salida, normalmente hubiera demorado un poco más, y cuando salimos y reventó esto por un lado, y avanzó, entonces una de las primeras cosas que estos trataron de ver es cómo contenían la hemorragia. Todo esto, cómo lograban de nuevo capturar los datos que nosotros teníamos. Obviamente tenían una idea vaga y totalmente incorrecta de cuáles eran el tipo de datos que teníamos y dónde los llevábamos. Entonces, lo primero que intentaron hacer fue la coacción, la coerción de instituciones que estaban formalmente habilitadas a exigir ciertas cosas. Y entonces, Rodríguez Montesa nos exigió conminatoriamente que le entregáramos todo el material que teníamos a la Oficina de Control de la Fiscalía Suprema de Control Interno de la Fiscalía de la Nación. Del otro lado, un fiscal provincial, mandado por una fiscal, si no me equivoco, llamada Nora Córdoba, llegó a nuestras oficinas en IDL, acompañado por 4 policías, para conminarnos a que se lo entregáramos. Esa incursión falló por completo. Nosotros convocamos inmediatamente a toda la prensa, y cuando estuvo toda la prensa y le pedí al fiscal que nos enseñara la orden que tenían para llegar, resultó que no la tenían. Dijo que ya lo iban a hacer. Entonces, y definido
desenmascarado como fiscal trucho, era fiscal, pero no tenía ninguna autorización para llegar, tuvo que salir realmente muy rápido de IDL. Y la parte final fue cuando en el Congreso empiezan a llamar a todos y a conminar a varias personas en el Ejecutivo, cómo es posible que esto haya sucedido, cómo es posible que esto sea transparentado y todo. Y ahí, de la Comisión de Fiscalización, si recuerdo bien, también nos llaman combinatoriamente para que vayamos. Entonces, tanto a la Comisión de Fiscalización como a Rodríguez Montesa, les contestamos de que la protección de fuentes era para el periodismo era un derecho protegido constitucionalmente en el Perú y además por tratados internacionales de los cuales el Perú era signatario y que no había ninguna posibilidad de que nosotros les diéramos ninguna información y que por tanto no tenía ningún sentido concurrir a su despacho y que no lo íbamos a hacer. Una cosa, Roxana Cueva, que había sacado unos días después que nosotros una parte relativamente pequeña de audios, y a quien también habían combinado, reaccionó de la misma manera. De tal forma de que eso fracasó y por lo contrario, nosotros le pusimos mucho más empeño, mucho más fuerza en acelerar el ritmo de la publicación de lo que estábamos haciendo, cosa que era sumamente difícil. Pero la contraofensiva también incluyó abogados, políticos que no estaban allá y finalmente a periodistas, digamos, se llaman periodistas. Por ejemplo, la gente de Willax, Rey y Barba, sacaron la cosa de que empezaron a exigir, ¿y por qué no publica todo? ¿Y por qué no publica todo? ¿Por qué se los está guardando? Entonces, realmente nosotros ni contestamos a esa estupidez. Pero entonces ellos salieron y dijeron de que tenían todo y que lo iban a publicar. Y que lo iban a publicar completito, de una vez, todo, crudo. Nosotros pensamos un momento, primero, de que no existía ninguna posibilidad de publicarlo todo. Porque era una cantidad inmensa de información que tenía que ser, además, procesada, porque si no, nadie entendía nada. Pero luego también pensamos la posibilidad de que qué tipo de lo que tenía, y concluimos de que era un bluff. Y dijimos, bueno, pues publíquenlo. Y por supuesto, ahí reconocieron que no tenían nada. Y que lo habían hecho solamente como, dijeron, una especie de broma. Pero eso fue desde el comienzo. Y luego, por supuesto, siguió una sucesión constante de ataques en donde básicamente intentaba decir que por qué no publicábamos todo, y si resultaba que éramos selectivos en la publicación de las cosas, que solamente nos estábamos encaminando a investigar a algunas personas y estábamos cuidando a otras. Eso fue lo que básicamente nos confrontamos en la primera parte de la publicación. De acuerdo, tenemos más participaciones. A ver, Ami Barrios. Sí, bueno, buenas tardes, señor Gorriti. Su madre, sí, ok. Bueno, yo tenía más unas dudas respecto a los audios, ¿no? O sea, me intriga mucho el hecho de cómo los obtuvieron, ¿no? O tal como usted mencionó, muchos fueron de manera anónima, se tenía que proteger la información de esta persona que les habría brindado estos audios. Y quería saber cómo tal vez era el proceso, ¿no? De verificar que estos audios eran de ellos, o porque muchas veces ellos mencionaban como que, claro, era muy obvio que mencionaban nombres y apellidos y simplemente nombres o solo apellidos, y de ahí como que ellos obviamente trataban de negar todo. No sé, me llama mucho la atención ese proceso. Gracias. Bueno, a ver, ¿cómo los recibimos? No lo recibimos, obviamente no lo puedo decir. Puedo mentir, si quieres me pongo a hacerlo ahorita, pero no puedo decir dónde lo recibimos, no lo voy a decir. Pensaba antes de decir, quizás decirlo después de algunos años, pero viendo cómo las cosas dan vueltas y a veces largas en Perú, me imagino que no lo voy a decir nunca. Lo único que sí diré es que recibimos esto de determinadas fuentes a través de determinados métodos y sistemas, y de que
lo que llegó a nuestra mano fue material esencialmente crudo, muy crudo, que no permitía formarse una idea cabal, salvo excepciones, de contexto, de cuándo, de cómo se había hecho, cómo. Solamente estaba el número del que se había hecho la llamada, el número que la había recibido y naturalmente la fecha. Entonces, fue ahí cuando establecimos una colaboración funcional con el área de justicia viva de los reporteros, donde hay varios profesionales que tienen un conocimiento muy cercano de los principales protagonistas en los ámbitos fiscal y judicial, y nosotros también conocíamos lo nuestro. Entonces, una vez establecido eso, nos pusimos básicamente en todos los redactores, periodistas y reporteros, todos los de Justicia Viva y alguno más, a escuchar larguísimas horas cada día, todo eso, y a ir sacando aquellas cosas que parecían importantes e interesantes para después cotejarlas, contrastarlas con otras cosas, poder establecer las voces que conocíamos a quién pertenecían, con quién estaban hablando en este momento, sobre la base de los teléfonos, hacer investigaciones adicionales para poder ir ya llenando con rostros, caras, personas, con un determinado entorno, con una determinada historia, así. Entonces fueron surgiendo gente nueva, de repente llega un Camayo, era Camayo, luego supimos Loisa Motors, después llega un empresario Mendoza, de dónde venía Mendoza, supimos que era un importante empresario aprista, en fin, fueron llegando, y Walter Ríos, que era un personaje lo más pintoresco, que iba haciendo sus cosas, y dentro de aquello, por supuesto, dentro de cientos de horas de conversaciones, había que buscar aquellas que tuvieran relación con cuestiones importantes. Muchísimo era parte de la criollada, de toda esta cultura, mucha replana, mucho hablar, mucha insinuación maliciosa. Había, por supuesto, algunas conversaciones que hacían que los teléfonos empiecen a subir de temperatura. Y todo eso, pero naturalmente, uno de los principios que nosotros hemos tenido en nivel de reporteros, por lo menos siempre, es que si no son directamente relacionadas con el caso que estamos investigando, si no tienen trascendencia para el caso, todas aquellas cuestiones que conciernen al universo de la pelvis están afuera. No nos metemos con la vida con la vida sexual de nadie. Entonces, bueno, todo eso descartando, juntando, sacando trasfondo, viendo cómo una conversación se vinculaba con otra, esta con una tercera que la antecedía. Fuimos construyendo poco a poco y laboriosamente historias, y dentro de todas esas historias que se iban construyendo, fuimos sacando aquellos casos que tenían más significación. Ahora, ¿cuál fue nuestro papel? Porque ustedes recuerden, era una investigación fiscal. Una investigación fiscal en la que dos fiscales provinciales, una de las cuales ni siquiera era nombrada para ese cargo, habían terminado investigando, en lugar de estar investigando a Caracol y a alguna mafia del cuerpo, estaban investigando a lo más alto, a las jerarquías más altas del sistema fiscal, es decir, sus jefes y los jefes de sus jefes, iban a ser aplastadas en el momento en que se llegara a tener cualquiera de esas cosas. Entonces, de alguna forma, de alguna manera, nos llegó aquello, nosotros lo desarrollamos, nosotros le dimos contexto y todo eso, y por supuesto, eso creó una situación, primero de revelación de los hechos y luego de opinión pública, que forzó a llevar adelante la investigación y que además hizo cambios fundamentales dentro del país, que como vemos ahora debieron haber sido mayores, pero que fueron cambios que no tenían precedentes en nuestra historia hasta ese momento. No. Última pregunta, Gustavo, ahora sí.
la última pregunta o comentario, haces tus últimas reflexiones y te puedes ir en libertad ya. Gracias por darme la libertad. Ok. ¿Cuál es la última pregunta? A ver, en orden está César Mestanza. Ok. ¿Qué tal? Buenas noches, señor Gorriti. Yo tengo una pregunta enfocada en un solo personaje en relación a todos estos audios, y es Guido Águila. ¿Por qué? Porque vi que no solo en los audios, sino también fuera en las declaraciones que da a la prensa, que tiene no solo bastante influencia en su círculo de consejeros y también en otras instancias, sino que se le nota muchísimo más astuto, o se nota que es uno de los consejeros más precavidos a la hora de hablar sobre tráfico de influencias en el teléfono. Yo recuerdo muy bien que uno de los señores le comentó que tenía que darle un apoyo a un recomendado, y Guido Águila inmediatamente dice, ya, por este medio no, mejor llámame a un número aparte. Y entonces lo que yo quisiera saber son dos cositas sencillas. Si es que llegaron a encontrar algo que de verdad, algo contundente contra Guido Águila, y si realmente tuvo una sanción pesada, ¿no?, en su contra. Porque como le digo, es un personaje que parece ser muy honesto, pero en realidad se le nota mucho más astuto que el resto de compañeros que tenía. Él era de la gente del CNM, los que entraron en ese grupo. Posiblemente el que tenía más experiencia, más estructura propia y organización. Él tenía con su esposa un instituto EGACAL en el que impartían formación, el tipo de formación que les encanta a los abogados, ¿no es cierto? Van, hablan un poco de algunas cosas, de varias tonterías, y les dan un diploma. Entonces van acumulando diplomas, certificados, etcétera, y eso es lo que básicamente le interesa. EGACAL daba ese tipo de servicios y tenía, en consecuencia, muchísima influencia. Una influencia incluso previa a que Guido Águila fuera nombrado en el CNM. Cuando está en el CNM, él tiene pues establecidas relaciones por los cursos de EGACAL con mucha gente, con mucha gente, por ejemplo, desde la selva de Pucallpa, con los hermanos Arce Córdoba, uno de los cuales ahora es un fiscal supremo, y luego también resulta amigo de Becerril, de muchos otros, y naturalmente varios de los que han estudiado en su institución después se presentan a los exámenes allá, y él lo sabe pasar. Él estuvo claro de que tenía, de que era una organización dentro de una organización la que se estaba formando y que era la que realmente iba a manejar las cosas, el poder, los bienes, en fin. Entonces, y él lo hizo. Ahora, a partir de la atención hay mucha gente que ha hablado y mucha gente que ha entrado a colaboración eficaz. Y no se puede decir quién es colaborador eficaz o no, pero hay gente algunos que colaborador eficaz número tanto, etcétera, que habla con un sospechoso conocimiento de todas las actividades de Guido Águila. Entonces, y están tan mal redactados algunos de los de los documentos de colaboración eficaz que dice, pude ver al señor Guido Águila y a continuación dije, entonces, y son dos personas que están hablando, una de las cuales no es Guido Águila, y esa persona que dice que está hablando con ella. Entonces, bueno, es probable de que haya entrado una forma de colaboración eficaz, y que esté hablando y todo eso. Ahora, recordemos, una gran parte de ellos son gente que tiene muy matrera, que tiene mucho conocimiento y que ha estado manejando esto bien. Ha habido abogados como Castillo Alba, por ejemplo, que han utilizado muchísimo ciertas cualificaciones de testigo
como para poder ponerse a salvo en determinado momento y atacar a otros. Desgraciadamente, esta investigación que empezó tan bien y con tanta energía, en determinado momento fue cooptada de forma tal, en forma realmente muy astuta por alguna gente, que llevó al enfrentamiento entre las fiscales. Obviamente, las fiscales pusieron también su cierto grado de patología como para llegar a eso. Y el hecho concreto es de que menos mal de que eso se dio una vez de que ya se había dado grandes avances y donde ya el caso no depende enteramente de la presencia de las fiscales, sino de un montón de cosas y de confesiones y de diligencias que se han llevado a cabo. Sí, Guido Aguila fue un personaje muy importante, ya no lo es más, no va a quedar en el piso, pero obviamente ha sufrido muchísimo. No creo que jamás vaya a volver a tener un grado de influencia como el que tuvo ahora. No sé si Gacal va a poder seguir teniendo cuando él eventualmente haya negociado lo suficiente como para poder volver a trabajar, tener el mismo alcance que antes. Pero aunque ya a él, a Noguera, a todos aquellos del ex-NM y a varios otros, les aguarda ahora una vida más bien gris de profesionales que tienen que hacer lo necesario para sobrevivir. Sin embargo, yo diría de que la mayor parte de ellos ha escapado del castigo de ir a la cárcel por largo tiempo, que hubiera podido ser el caso. Ahora, termino diciendo lo siguiente. El caso que yo lo conozco como el caso Lavajuez, y que se desarrolló en forma paralela, pero a la vez vinculada en una sinergia con la investigación de Lavallato, reveló, sacó a la luz un conjunto de cosas y datos sin precedente alguno en nuestra historia. Reveló, y esto para aquellos de ustedes que desean eventualmente entrar en la sociología, la antropología, la historia de la corrupción, van a tener ahí los datos de una riqueza espectacular como para poder conectar y como para poder explicar los mecanismos, la manera en que funcionaban las organizaciones estas que parasitaban el Estado para poder tener el Estado y la relación público-privada para poder tener el mayor provecho. ¿Cómo lo hicieron? ¿De qué manera? ¿Cómo establecieron las cosas? Hasta dónde llegaron. Y eso es muy importante porque yo me temo de que ahora estamos entrando en algo que ninguno de nosotros previó, y yo tampoco, de que una vez de que esto realmente detonara como detonó, todo este conjunto de casos revelaron lo que nunca había salido, avanzamos durante un tiempo a una tremenda velocidad. Y el hecho de que haya habido fiscales decididos a llevar la investigación también más allá de lo periodístico con los medios que solamente pueden manejar los fiscales, tuvo un gran significado, una tremenda importancia también para continuar avanzando el caso. Sabíamos que eventualmente iba a venir una contraofensiva, y esa contraofensiva empezó básicamente con fuerza. Empezó, como ustedes lo han visto, desde el primer día que sacamos casi lo de los audios de Lavajuez, y antes también, cuando yo saqué por primera vez aquella cosa de Marcelo Odebrecht, de darle 500 mais a Keiko e hacer visita, salió inmediatamente un ataque tremendo cuando el Ministerio Público me desmintió, como si yo hubiera mentido. Entonces, sabíamos de que eso iba a pasar y de que iba a ser intenso, y cuando García se tuvo que quedar acá en el Perú, no pudo salir más, entonces la organización del ataque fue fuerte, y ya ahí pasamos a tener parte de nuestro trabajo fue defender la investigación y confrontar
a quienes trataban de desacreditarla o desmerecerla mediante la desinformación y la mentira. Sin embargo, sabíamos de que se iba a avanzar y se avanzó y se avanzó y se avanzó. Pero en determinado momento, todo el conjunto de cosas que se formó, toda esta especie de coalición de bribones que fue creciendo, desarrollando además sus propios guiones, sus propios argumentos, que se mezcló con Mis hijos no te metas, que se mezcló con la derecha, que se mezcló con las investigaciones que se habían hecho al sodalicio, y que después ellos salieron en la respuesta de que realmente los verdaderamente corruptos eran los caviares, de que no estaban, y de que lo que te pasa es que estaban vinculados con Soros, que queremos un orden mundial, que esto y lo cierto, y abrir aeropuertos secretos para que bajen los extraterrestres y dominen a la civilización. Entonces, pero eso lo hicieron con un tremendo despliegue de medios, de gente, de periódicos, de todo. ¿Y por qué? Y una vez que Odebrecht empezó a hablar, empezaron todos, ¿no es cierto? Así que más o menos como en ese cuento de La Bella y la Bestia, donde salen los aldeanos, kill the beast. Entonces, salieron básicamente a decir, maten a Odebrecht, pero porque son corruptos. No es porque eran corruptos, porque estaban hablando y porque los estaban sacando a ellos. Entonces, bueno, y eso fue una cosa realmente muy intensa, porque cuando ya se llegó a ese nivel de confrontación, mucha de la gente, digamos, honesta, de buen corazón que estaba con nosotros, decidió ponerse un poquito al costado, porque no quieren estar en una de estas, el equivalente de una mechadera callejera en la que vuelan los dientes, se estrellan los cachetes contra el barro y todo eso. Entonces, hubo que hacerlo mucho. Pero después de eso, desgraciadamente pasan todo un conjunto de cosas, ¿no es cierto? La caída de PPK, todo aquello. Llega la peste. La peste tuvo un papel absolutamente devastador sobre todo esto. Y el hecho, por supuesto, de que hubieran encontrado los puntos débiles de Vizcarra, también fue determinante. Entonces, los vacan a Vizcarra, entran estos sinvergüenzas a Palacio, y para ese momento ya medio que se desmadeja todo. Y ahora, después de todo esto, las investigaciones anticorrupción son sucedidas por esta inmensa desgracia colectiva sin precedentes históricos también, que es la peste. Y como resultado de todo eso, del aturdimiento cognitivo que produjo, terminamos en esta pesadilla que ahora enfrentamos, en donde posiblemente una de las personas que ya tiene toda la acusación fiscal formalmente hecha con un nivel de prueba tremendo, pueda ser la próxima presidenta de la República. Es decir, de que luego de haber estado en la cárcel, luego de haber obtenido una votación que es una fracción, una pequeñísima fracción de la que obtuvo el 2016, pueda terminar como presidente de la República. Y además considerada como salvadora de el rondero destructor. Entonces, la historia es perversa. La historia es con frecuencia perversa y nosotros pensamos cuando estuvimos en el momento más intenso de esto, de que en esa época el Perú iba a encontrar el espíritu de la honestidad, la limpieza republicana, y que de esa manera se iba a enfrentar el bicentenario. Entonces, con una república que estaba en proceso de reconstruirse a sí misma sobre la base de descubrir, de sacar todo esto y de encontrar la manera inteligente de un gobierno limpio para la gente. Pero es lo contrario, Nos encontramos frente a lo que en el artículo que publicamos hoy, descrito como la alternativa al diablo. Tenemos que enfrentarla con la mayor entereza, con el temple más parejo y la inteligencia más despierta posible,
pero sabiendo de que el histórico avance que se logró ha sufrido también un histórico retroceso y que podemos enfrentar tiempos sumamente duros y difíciles en el futuro, pero bueno, naturalmente estaba dentro de lo posible y habrá que enfrentarlo de la mejor manera. Pero el hecho concreto es que pase lo que pase, suceda lo que suceda, este tipo de salida a revelación no hizo lo que nunca se había hecho y permitió que la gente esté en condiciones de conocer ahora y pueda después conocer lo que pasó. Lo que queda como por responder es cómo fue, por qué no pudo consolidarse como debió. ¿Por qué? Entonces, ese es uno de los desafíos que no solamente va a haber que responder por conocimiento académico, sino para que la siguiente ofensiva, el siguiente ingreso contra la corrupción tenga posibilidades luego de asentarse sólidamente y no sufrir este maretazo como el que estamos sufriendo y con la posibilidad de que Guasón entre al gobierno de Ciudad Gótica. Bueno, Gustavo, muchas gracias. Un ratito, solamente decir que creo que ha quedado clarísimo. Yo siempre les digo que ya no se puede hablar de qué depende la justicia si no hablas también de medios de comunicación y sobre todo de periodismo de investigación. O sea, no es que el periodismo de investigación sea parte del sistema de justicia, pero tiene mucho que ver, colabora en el sentido de, es una realidad paralela que incide muchísimo en lo que es la administración de justicia en el Perú y en el mundo, el periodismo de investigación. Entonces creo que has dado una clase magistral sobre el asunto. Te agradezco mucho, creo que el país te debe muchísimo por las investigaciones y las cosas que has revelado y que estás revelando y que son muy importantes. Y por supuesto, muchas gracias por haber estado acá más rato del que te pedí, te agradezco mucho. Un placer. Gracias, Gustavo. Ha sido un gusto estar con ustedes. Que lo vaya muy bien. Buenas noches. Chao, Ernesto. Adiós. Nos vemos. Muchas gracias, señor.